Hagamos ruido. Sin más preámbulo, aquí les quiero mostrar cómo abrir una puerta del recibidor a la bodega, aprovechando la ventana que ya existía entre estos dos espacios. Les muestro primero las herramientas que utilicé. Un nivel, yo usé este de 1,20 m. Un lápiz o marcador que deje una marca clara en los muros. Un rotomartillo. Les recomiendo que busquen uno con portaherramientas SDS Plus, que hace más fácil el cambio entre distintas brocas y cinceles. También que tenga aislamiento eléctrico, porque nunca se sabe si a la hora de taladrar le pega uno a una instalación eléctrica oculta. Y también que tenga las tres funciones de taladro, martillo y rotomartillo. Una broca SDS Plus para concreto de media pulgada. Un cincel plano SDS Plus. Equipo de seguridad. Mascarilla que filtre hasta el polvo más fino. Lentes de seguridad. Protector auditivo. Y guantes de demolición. Pinzas de corte, desarmador de cruz y barra de palanca, una carretilla y una pala para remover escombros y por último, escoba y recogedor para limpiar el polvo. Primero marcamos con ayuda del nivel la parte del muro que vamos a demoler. Vamos a hacer perforaciones a lo largo de estas líneas para que sea más fácil cortar los ladrillos. Aquí un poco de mi curva de aprendizaje. Quise usar primero esta broca de punta de estrella y el rotomartillo en su función de taladro. Pero como van a ver, incluso aplicando mucho esfuerzo, no pude taladrar más allá del repello. Estoy aplicando mucho esfuerzo y se nota que no estoy removiendo mucho material. Después probé la broca de concreto, pero dejé el rotomartillo en la función de taladro. Los resultados, como van a ver, no fueron mucho mejores. Sí pude remover un poco más de material y perforar más profundo, pero solo aplicando mucho esfuerzo. Cambié la función de rotomartillo para ver si eso me ahorraba un poco de esfuerzo. Y como verán, pude taladrar mucho más rápido y con mucho menos esfuerzo. Al momento de hacer este trabajo, no tenía yo aún mis guantes de demolición, pero son importantes porque ayudan a amortiguar las vibraciones del rotomartillo. Todo el equipo de seguridad es importante, pero también es importante que el rotomartillo aísle eléctricamente la broca del operador, ya que en cualquier momento puede uno atravesar tuberías ocultas, incluso si se tienen planos de las instalaciones eléctricas de agua y gas de la casa. La ventana estaba pegada a los muros con adhesivo de montaje. Aquí estoy tratando de retirar el adhesivo de montaje con una barra de palanca. Se puede así, pero hay que aplicar mucho esfuerzo y toma mucho tiempo. Para desmontar el marco de la ventana, la barra de palanca sí es muy útil. Hasta este momento me di cuenta de que se podían desatornillar las hojas de las ventanas. De haberlo hecho así desde un principio, tal vez hubiera podido sacar la ventana de una pieza. Aquí estoy quitando uno de los cristales. Hubiera sido muy conveniente haber contado con guantes de demolición para hacer esto. Estoy tratando de hacerlo con la mayor precaución posible. Ya sin el riesgo de los cristales, usé el rotomartillo con un cincel plano en la función de martillo. Aquí estoy orientando la punta del cincel para poder cincelar sujetando el rotomartillo en una posición cómoda. Y giro la función de martillo. Ya sin el riesgo de romper los cristales, fue mucho más fácil remover el adhesivo de montaje con el rotomartillo. Aquí estoy ya rompiendo el muro. La idea no es cortar todo el muro y luego derribarlo, porque eso podría dañar el piso. Además, no podría yo solo cargar pedazos de escombro muy pesados. La idea es desprender los ladrillos uno por uno para poder retirarlos controladamente. Primero quito el repello para ver los ladrillos y después los voy desprendiendo cincelando el cemento alrededor de ellos. Del lado derecho no he taladrado aún los orificios a lo largo de la línea que marqué, pero pronto me di cuenta de que sí es muy conveniente hacerlo. Aquí estoy taladrando los orificios del lado derecho, usando otra vez la broca de media pulgada
y la función de rotomartillo. Es muy importante mantener la espalda derecha cuando se operan herramientas pesadas y mantener los pies firmemente en el suelo. Recuerden también sostener siempre el rotomartillo firmemente con las dos manos. Como era casi de esperarse, atravesé un tubo de la instalación eléctrica. Para manipular estos cables sin riesgo, bajé el switch de la caja de distribución de la casa. En lugar de solo aislar los cables expuestos para evitar accidentes, decidí removerlos, pues era evidente que provenían de un contacto que estaba muy cerca sobre el mismo muro. Aquí se ve que los cables que salían a la derecha del contacto han sido removidos. Aquí estoy cortando los cables y el tubo con una pinza de corte para poder removerlos. El suministro eléctrico de la casa sigue interrumpido. Lo demás es trabajo repetitivo: romper los límites del muro, demoler el repello y despegar los ladrillos cincelando el cemento. Es muy importante remover constantemente el escombro que va saliendo para poder trabajar parado sobre un piso firme. Noten que sigo usando el equipo de seguridad, pues remover escombro es muy ruidoso. Al hacerlo se levanta mucho polvo y nos puede saltar algo a la cara. También es importante barrer el polvo y mantener el área de trabajo limpia al término de cada jornada. La última recomendación que quiero hacerles es no hacer este tipo de trabajo sin un calzado apropiado. Y aquí está el resultado. La ventana y el muro se han ido y hay ahora un acceso directo del recibidor a la bodega. Espero que el video haya sido de su interés. Si tienen alguna pregunta o inquietud, déjenla abajo en los comentarios. Y si les interesa seguir el desarrollo del proyecto, los invito nuevamente a que se suscriban al canal. En el próximo video les quiero mostrar la demolición del área de lavado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.